viene una serie de potencia. Es una sumatoria desde n igual ¿a qué valor? 0 hasta infinito de una expresión a sub n por x menos x sub 0 elevado a la n. Siempre debe haber ese x o x menos x sub 0 elevado a la n, por eso se llama serie de potencia. Y esa serie de potencia, ¿a qué representa? Es una suma de términos, no, la sucesión es solamente el término determinado, una suma de términos, pero en general, ¿qué representa esta serie de potencia? Estas funciones. Esta serie de potencia está por una función f de x. Yo puedo representar cualquier función por medio de su serie de potencia. Bueno, no cualquiera, varias funciones mediante la serie de potencia. ¿Okay? ¿Cómo se resuelve esta serie de potencia? ¿Cómo se la obtiene? Aquí tenemos una sumatoria, sumando los términos, ¿verdad? Evaluando n de qué valor, desde 0. Por lo tanto, si quiero desarrollar la serie de potencia, ¿qué es lo que hago? Evaluar. Para n de 0 tengo a sub 0. Para n igual a 1, más a sub 1, por x menos x sub 0 a la 1, ¿verdad? Más para n igual a 2, a sub 2, por x menos x sub 0 elevado al cuadrado, más n3 a sub 3, x menos x sub 0 a 3, más ponemos puntos que me indican que se siguen generando infinitamente en términos. Porque acuérdense que esto llega al infinito. ¿Sí? Acuérdense además que cuando podíamos encontrar la suma de términos infinitos, ¿qué decíamos acerca de la serie? Si por ejemplo decíamos que la suma infinita tiende a 1, ¿qué decíamos? Que la serie es convergente, no, y converge a 1. Muy bien, ahora lo que necesitamos de esta función, de esta serie de potencia, además, para la resolución de ecuaciones, es encontrar la derivada de esta serie de potencia. F' de x, ¿a qué será igual? ¿Se puede derivar esta expresión? Sí, ¿verdad? Se puede derivar, pero no es aconsejable hacerlo, porque al derivar puede ser que se pierdan términos de la serie de potencia. Entonces, lo aconsejable que es derivar término a término. ¿A qué sería igual entonces esa derivada? ¿Sería igual a qué cosa? A ver, para sub 0, derivada a 0, ¿verdad? Es una constante. Para la siguiente, a sub 1. Para la siguiente, 2 a sub 2. Pues se queda la derivada con respecto a qué, a x, a que x, cuidado, n son valores que se dan de 0 al infinito, ¿no? De 1 en 1. Más, lo siguiente sería 3 a sub 3 por x menos x sub 0 elevado al cuadrado. Y más, pongamos un término más, sería 4 a 4 por x menos x sub 0 elevado a la 3, más los infinitos. Hacemos un término más. La siguiente derivada, hacemos una derivada de x con respecto a x, ¿a qué es igual? Derivada a sub 1, pero estaría desde 2 a sub 2, más 6 a sub 3, por x menos x sub 0, más 2 a sub 4, por x menos x sub 0 elevado al cuadrado, más los términos infinitos, ¿verdad? Bien. Pero miren que aquí, para nuestra serie de potencias que tiene esta forma, vamos a necesitar resolver o derivar la serie de la expresión general. Aquí es igual la derivada de esta función, de esta serie de potencias de forma general. ¿Cómo derivamos esto? Miren cómo son los términos que tenemos. Aquí no comenzamos con el valor de n igual a 0. ¿Comenzamos de qué valor de n? De 1. Porque si yo derivo este término que me queda un término de la serie como 0, ¿verdad? Y una serie de potencia no es conveniente tener 0 como término de la serie. Entonces, ¿qué hacemos para asegurarnos de que no va a ser 0? ¿Qué hacemos? Comenzamos con n igual a 1. Eso va a ser la derivada, desde 1 hasta infinito. Y derivamos como cualquier función, ¿verdad? Sería n por a sub n por x menos x sub 0 elevado a la n menos 1. Y si desarrollamos esa serie, vamos a ver que obtenemos estos valores. Ya sin el 0, porque acuérdense que si yo derivo esa constante, me va a quedar un término 0. Si comienzo aquí, la sumatoria es de 0, ¿qué va a tener acá? 0 más a sub 1 en adelante. ¿Sí? No se puede tener término 0 en una serie de potencia,
Por lo tanto, a derivar comenzamos desde 1. Ahora, ¿cómo tengo la segunda derivada de esta sumatoria? ¿Desde qué valor voy a comenzar ahora? Desde 2. Porque si comienzo desde 1, ¿qué va a pasar? Derivada de la constante 0 y va a tener un término 0 dentro de la sumatoria. Por lo tanto, tengo que la sumatoria va a comenzar desde 2 hasta infinito y derivo la expresión. ¿Cómo queda esa derivada? N por n menos 1 a sub n por x menos x sub 0 elevado a la n menos 2. Y nuevamente si desarrollo esta serie vamos a tener los términos que hemos obtenido ya anteriormente. Series de potencia de tema. Ahí vamos aquí. Estamos recordando, dije yo, series de potencia, lo principal, lo que vamos a utilizar. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede? ¿Por qué vamos a hacer esto? Acuérdense que toda serie de potencia va a ser representada por una función, ¿verdad? Atención. Ahora, ¿qué pasa? El caso es el siguiente. Tengo una ecuación diferencial que no es de coeficientes constantes en el segundo orden, ¿verdad? Sucede que para encontrar la solución, yo voy a asumir que la solución f de x está representada por medio de una serie de potencia, de esta de aquí, de esta justamente. Mi solución y o f de x es la sumatoria de 0 hasta infinito de a sub n por x menos x sub 0 a la n. Entonces, ¿qué sucede? Como mi ecuación diferencial es de segundo orden, voy a tener que derivar la serie, aquí está derivada, y encontrar la segunda derivada. Y esos valores que obtenga esta función f de x su derivada, lo voy a reemplazar en la ecuación diferencial. O sea, vamos a trabajar con sumatorias. Por eso es importante aquí saber derivar y también saber desarrollar esta sumatoria. Algo que también es importante, por ejemplo, ustedes se acuerdan que la función e a la x puede ser representada mediante una serie de potencias. Es de las más conocidas. ¿Se acuerdan cómo se representa esta función en serie de potencia? Ahí se acuerda. Sumatoria desde 0 hasta infinito ¿por qué? Por x elevado a la n sobre n factorial. Yo puedo expresar mediante su regla correspondencial a la x o mediante su serie de potencia x a la n sobre n factorial. ¿Qué más? Ahora, por ejemplo, yo podría encontrar entonces aquí la serie de potencia que corresponde a la función e a la menos x. ¿Cómo sería esa serie de potencia? Ahora, miren que cuando es x de x a la n, cuando es menos x sería menos x a la n. Y eso es igual que poner la sumatoria de 0 hasta infinito, como me va a quedar menos x a la n, ¿qué haría aquí? Mejor separo, ahora tengo menos 1 a la n por x a la n. Me quedaría menos 1 a la n por x a la n sobre n factorial. ¿Sí? Ahora, si quiero, por ejemplo, encontrar e a la x al cuadrado, ¿cómo sería aquí la sumatoria correspondiente a e a la x al cuadrado? Sumatoria desde 0 hasta infinito. Lo que hago es reemplazarlo, ¿verdad? No tengo ahora x, ¿qué tengo ahora? X al cuadrado. Lo que hago entonces, al elevar x a la n, elevo x al cuadrado a la n. ¿Qué me queda entonces? X a la 2n sobre n factorial, eso no cambia. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahora? Muy bien. Debemos estar aquí que es importante. Miren que todos los demás series que he encontrado se han basado en el original, ¿no? En la forma de la serie de a a la x. Ahora, ¿cómo sería? ¿Cómo encontrar la solución o la serie de x por e a la x? ¿Qué haría aquí? ¿Conozco la serie de x por e a la x? No, pero puedo encontrarla, ¿verdad? Es x tengo ahí y conozco la serie de e a la x. Sumatoria desde 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Ahora la pregunta es, ¿puedo introducir la sumatoria hasta x? ¿Se puede o no? ¿Por qué sí se puede?
Porque miren que la base que tengo fuera de la serie de potencia y la que tengo adentro es la misma, ¿no verdad? Solo por esa razón. Es decir, que x por a la x va a quedar expresado como la sumatoria de 0 hasta infinito por x elevado, sumo los exponentes, n más 1 sobre n factorial. Acuérdense que esto debe ser x a la 1. ¿Sí? Ahora les pregunto, tengo una sumatoria de esta forma, o una serie de potencias así. Sumatoria de 0 hasta infinito de a sub n por x menos 2 elevado a la n. ¿Verdad? Y tengo acá afuera multiplicándose a una x. A una x. ¿Sí? ¿Puedo introducir la x en esa serie de potencia? ¿Por qué no se puede introducir? Me quedaría, si le introduzco, quedaría aquí una x, ¿no? Una x aquí. Eso ya dejaría de ser una serie de potencia, ¿no? Se parece x a la n o x menos x sub 0 a la n. Entonces, simplemente diría que no se puede introducir, tendría que utilizar algún artificio para introducir en la sumatoria de esa x. En este caso, ¿qué artificio puedo utilizar? ¿Cómo puedo introducir x si la base que tengo acá adentro es x menos 2? ¿Qué debería hacer acá? Restarle 2. Restarle 2. Tendría x menos 2, que es lo que necesito, más 2, que es lo mismo, extender x, por la sumatoria de 0 hasta infinito de a sub n por x menos 2 a la n. ¿Qué hacemos? Aquí es como una especie de propiedad distributiva, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hago? Voy a introducir x menos 2 en la sumatoria. Ahora sí puedo, ¿verdad? Porque la base que tengo afuera es la misma que tengo dentro de la serie de potencia. Aquí están las mismas bases. Por lo tanto, nos quedaría, al multiplicar x menos 2 por la sumatoria, nos quedaría sumatoria desde 0 hasta infinito de a sub n. ¿Qué más? ¿Qué más sería? Introduciendo x menos 2 dentro de la sumatoria. ¿Qué nos queda? X menos 2 elevado a ¿qué cosa? A la n más 1. Ahora sí voy a introducir porque las bases son iguales. N más 1. ¿Y ese 2 qué hago con ese 2? Tengo más 2 también multiplicado por la serie de potencia. O sea, esto es así, ¿no? Así, ¿no? ¿Cómo se introduce el 2? Directamente no es un número, una constante, por lo tanto nos quedaría más la sumatoria de 0 hasta infinito de 2, nos queda directamente a sub n por x menos 2 elevado a la n. Para introducir términos es necesario que lo que tengo fuera de la serie de potencia tenga la misma base que lo que está dentro de esta serie. De otra forma no se puede introducir. Las constantes se introducen directamente, eso no hay problema. Sin embargo, lo que estoy haciendo es recordando lo que vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales. Derivar, desarrollar la serie de potencia, multiplicar por valores x, por valores que están fuera, por coeficientes que tienen las sumatorias, y eso sería lo más necesario.